Hola, aquí estamos nuevamente para cumplir una promesa que hice en la clase anterior. Recuerden que dije que íbamos a aclarar qué es la ley de Ohm y cuáles son las confusiones que la rodean, porque hay confusiones que debemos aclarar. Vamos con ello. En primer lugar, si hablamos de ley de Ohm, recuerden ustedes que las leyes nacen después de una teoría que se va a comprobar científicamente y que da justamente paso a una ley cuando ya se hace evidente. ¿Cómo? Con un experimento científico. ¿Cuál fue el acierto de Georg Ohm? En primer lugar, utilizando una fuente de energía eléctrica variable, que podemos simbolizar de dos maneras. Una es esa, ¿cierto? Esta flechita que indica de alguna manera variación. O también así, como hemos visto en otras ocasiones. ¿Cuál es la variación que se genera? La diferencia de potencial que hay entre los extremos del resistor cambia, aumenta o disminuye. Como consecuencia de ello, ¿qué pasa? Aumenta o disminuye respectivamente la intensidad de la corriente que circula a través del resistor. ¿Cómo mido la diferencia potencial entre los extremos del resistor? Con un voltímetro. Ah, claro, porque la diferencia de potencial se mide en volt. Se mide y se expresa con volt. ¿Cómo establezco, cómo mido, cómo determino experimentalmente la intensidad de la corriente que circula a través del resistor? Con otro instrumento que es de nombre parecido a la unidad de medida, con un amperímetro. La intensidad de corriente se mide y se expresa en amperes. El instrumento de medición amperímetro, que estableció Georg Ohm, que así como aumenta la diferencia de potencial, aumenta la intensidad de la corriente. Si disminuye la diferencia de potencial, disminuye la corriente eléctrica que circula a través del conductor. Vale decir, son directamente proporcionales. Pero cuidado. ¿Cuál es la variable independiente? La diferencia de potencial. Por lo tanto, en el eje horizontal, el eje de las abscisas. ¿Ya? La intensidad de la corriente, ¿no es cierto? Las ordenadas, porque depende, la intensidad de la corriente depende de la diferencia de potencial. Constante, una línea recta. Entonces, ¿qué estableció Georg Ohm? I por delta V igual constante. ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es el valor en que puse el diente en ello? ¿Ya? Georg Ohm dijo, vamos a hincar el diente en delta V por I por delta V igual constante, y resulta que es 1 por R, el inverso de la resistencia eléctrica. Como consecuencia de ello, lógico, delta V por I, fíjense bien, R. Delta V por I igual R la resistencia eléctrica. Entonces, fíjense bien, todo el proceso para llegar a esto es una consecuencia, un resultado. Por lo tanto, este es el resultado de la ley de Ohm. El resultado de la ley de Ohm que nace de un experimento, que comprueba lo que fue posiblemente anteriormente una teoría y que entonces una experimentación lo confirma. Por ejemplo, tengo que la fuente de energía eléctrica me entrega 200 volts. ¿Ya? Coloqué ahí un resistor. No tengo idea cuánto vale. Yo no tengo idea cuánto vale. Pero se comprueba que la intensidad de la corriente que circula a través de él bajo estas condiciones, 200 volts, es, por ejemplo, 5 amperes. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? De acuerdo a la ecuación, delta V por I igual R, ¿ya? ¿Qué obtengo? R igual 200. ¿200 qué? Volt. 5 qué? Amperes. Lógicamente, 40. ¿40 qué?
volt por ampere. Pero como la resistencia se mide en ohm, lógicamente volt por ampere equivale a decir ohm. ¿Cómo habíamos obtenido antes una resistencia eléctrica? ¿Ya? Por ejemplo, un valor cualquiera, no necesariamente 40 ohm, cualquier valor expresado en ohm. Fíjense bien aquí la importancia. Recuerden clases anteriores, R igual ρ L por A. Rho, resistividad del material, se expresa en ohm metro. L, longitud del resistor, se mide en metro cuadrado. En metro, perdón. Y resultado metro cuadrado. Y como el área se mide en metro cuadrado, ¿no es cierto? Claro, la resistencia en ohm debe coincidir. Entonces, ¿por qué digo confusión y que espero que ahora haya sido aclarado? Primer término de la confusión que hay que aclarar. La resistencia eléctrica es una propiedad física, una propiedad del material, características materiales, resistividad, longitud, área de la sección transversal, propiedades físicas de la materia. Delta V, diferencia potencial, una cualidad del circuito, intensidad de corriente, una cualidad del circuito, son comportamientos de la materia, no la materia propiamente tal. Así que, por favor, a no confundir. Y si no ha quedado claro, me consultan. Esto se debe aclarar. Una cosa es la ley de Ohm y otra cosa son las consecuencias de la ley de Ohm. Hemos aquí aclarado una de ellas. Resistencia igual delta V por I, correctísimo. Pero no es la ley de Ohm. Es una consecuencia de la ley de Ohm. A recordarlo. Nos vemos en la próxima. Que les vaya bien.